Y este capítulo lleva por título Futuro Glorioso de Sión. Entonces el Señor nos se quiere hablar de un futuro y nos está hablando de algo glorioso. Entonces lo que viene de parte del Señor ya arranca con este título, ¿no? Que es glorioso. Y del versículo 1 y 2 dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como las rosas. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Acá vemos esta palabra yermo, que significa algo sin vida, algo muerto, algo desierto, ¿no? Y dice, se alegrará el desierto y la soledad. Vemos que cuando el Señor viene a nuestras vidas, se va a empezar a alegrar todo, ¿no? Lo que es soledad, lo que es desierto, va a empezar a florecer. Eso que nosotros veíamos estéril y sin vida, que es lo que se refiere al yermo, también va a florecer, dice, profusamente, es grandemente. O sea, todo lo que nosotros creíamos que no podía pasar, en la presencia del Señor, pasa. Dice, hace un lugar que sea fértil, hermoso, y el poder, y también se ve el poder de Dios para transformar las cosas. Y poder, también como que esto hace referencia en cuando una vida era seca y muerta, la presencia del Señor hace que eso se transforme, que su vida triste se transforme en gozo. O sea, muestra esa diferencia, que lo que es sin vida pasa a ser vivo, ¿no? 3 y 4. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Este es un pasaje también bastante conocido, ¿no? Pero es muy lindo lo que dice. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Acá vemos también que el Señor recompensa. Vemos la recompensa del Señor. Tal vez uno no lo merezca, porque uno lo hace como para el Señor. Pero el Señor, a pesar de eso, viene y te da una recompensa, ¿no? Mismo el Señor. Y son palabras de ánimo a los débiles. También una palabra que va a venir el Señor con justicia y con salvación. Cuando estamos, esto también nos recuerda cuando estamos mal, que tenemos que recordar las promesas del Señor, porque eso también nos va a levantar. Entonces, cuando estemos mal en el sentido de cansados, o esto no pasa, o esto cuando, viene la promesa del Señor que te dice, dale, es una palabra de ánimo, viendo y esperando que llegue el tiempo del Señor para que las cosas sucedan. Versículos 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. También vemos que esto es una señal que también Jesús repite, mostrándose a él como esa agua también, esa agua de salvación, esa agua de vida que hace que todos estos milagros sucedan, ¿no? Bueno, se habla de una restauración total. Esto es una imagen de una restauración total, de gozo, de milagro, y cuando Jesús lo nombra en el Nuevo Testamento, dice acá, ahí está, que cuando Jesús lo nombra en el Nuevo Testamento y esto pasa en nuestras vidas, muestra que va a haber una obra de Jesús que todavía no está terminada, como siempre se dice, pero va a ser finalizada en su reino. Cuando lleguemos a su reino, eso va a ser finalizado. Mientras tanto, vamos a seguir siendo tratados. Tal vez no seamos tartamudos o no seamos cojos, pero el Señor sigue trabajando en cosas que uno tal vez no lo detecta o lo sabe y no lo quiere cambiar. El Señor eso lo va a transformar. Porque no es como nosotros queremos, sino que vamos a llegar al modelo que Jesús quiere para nosotros. Me quedé en el 7. El versículo 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de los chacales, en su guardia, será lugar de cañas y juncos. Acá vemos un lugar de
otra vez habla de abundancia. Como antes venía hablando, bueno, vuelve a hablar de abundancia en la sequedad y también habla, acá habla también cuando la venida del Espíritu Santo, que es el agua, dice como que iba a haber aguas en el desierto, es la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, que son esas aguas, que es agua viva, que va a transformar el desierto de nuestro interior. Entonces por eso habla primero de un desierto, tal vez al principio más general, pero ahora ya está hablando del interior, que va a venir a transformar el desierto de nuestro interior y lo que vemos también seco y sin vida. Versículo 8 y 9 dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Acá vemos algo clave del Señor, ¿no? Cómo es su palabra y cómo Él es muy directo con lo que dice. No es algo indescifrable esto, sino que dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Cómo tenemos que caminar? Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no tenemos que caminar como nosotros queremos, sino que acá hay una demanda de santidad también para nuestras vidas. Y dice, no pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces no podemos decir, no sé cómo caminar, o no sabía, no lo entendía. Es claro, por más torpe que sea, y se está refiriendo a gente tal vez hasta más torpe que nosotros mismos, no se perderá. Entonces vamos a ser conscientes de lo que nos está hablando el Señor. Caminar conforme como Él quiere y no como nosotros queremos. Bueno, además en los libros anteriores que vimos también hay instrucciones específicas cómo tenemos que caminar. Claro. Lo dice Sí. De varias formas. Entonces, el Señor acá está hablando de un regreso de Sion, o sea, va a haber un futuro glorioso en Sion, y termina con un regreso, pero esto es palabra a futuro, ¿no? Pero termina con ese regreso. Entonces, en este tiempo que nos toca, justamente está hablando el pueblo de Israel, ¿no? El Señor está esperando ese caminar en santidad, y esto también es para nosotros. El Señor está esperando santidad de nosotros. Me quedé en el 9. Sí, dice, y no habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallarán para que caminen los redimidos. Y termina así, ¿no? Este capítulo dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo. Serán sobre su cabeza, y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Y tendrán gozo, alegría, huirá la tristeza y el gemido. Como dije, este capítulo termina mostrando un regreso glorioso, en victoria, en alegría, y la meta final es estar con Dios en su presencia, sin más llanto ni en dolor. Da una referencia en Apocalipsis, no la anoté, pero hablaba sobre eso, un lugar sin llanto y sin dolor, en la presencia del Señor, ¿no? Y así termina este capítulo 35, ¿no? Que en la clase anterior no lo dije, pero es una continuación, como que vino el capítulo 34 y este capítulo 35 fue como, vino la mala noticia, pero bueno, tranquilos, que esto va a pasar. O sea, esta es la continuación, ¿no? Y arrancaríamos con el capítulo 36, que cambia totalmente del contexto de lo que se está hablando, y cuenta una historia, ya una historia que hemos visto y es conocida, creo. O creo que porque la tenemos estudiada. Pero dice, la invasión de Sennacherib. Y este capítulo habla sobre Asiria, y ya hemos hablado sobre Asiria cuando el ángel de Jehová mató a 185.000 hombres, ¿no? Bueno, pero otra vez vuelve a nombrar a Siria. Dice, y aconteció en el año 14 del rey Ezequías, bueno, voy a leer del 1 al 3. Dice, aconteció que en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Acá vemos que el rey de Asiria logró lo que estaba pensando. En un momento lo siguió, ahora subió y conquistó. El rey de Asiria envió a Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller. Acá vemos que el imperio asirio toma el lugar,
y manda a este mensajero, Rabsacés, que va a ser importante en esta historia, que lleva como un ejército, y muestra bueno, los que confían en el Señor, porque acá vemos, se está hablando del reinado de Ezequías. Nosotros hemos aprendido que Ezequías fue alguien que estuvo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, acá nos muestra, dice, que los que confían en Dios, de todas maneras van a sufrir esto. Van a sufrir alguna prueba. Van a sufrir algún, no sé, luchar contra alguien que parece invencible. Porque acá en este momento Asiria parece invencible. Entonces, la confianza en el Señor está, pero también vamos a pasar por esto. Que sean pruebas o luchas o lo que tenga que venir, pero no es que estamos excluidos de sufrir esto, ¿no? Dice del versículo 4 al 10, a los cuales dijo él, o sea, está hablando a los que salieron a su encuentro, ¿no? A los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías. ¿Rabsacés es una persona? Rabsacés es, Pero viste que dice al Rabsacés. No es porque es un mensajero. Creo que se le dice así a un capitán, no sé qué, asirio. O sea, no es el nombre de la persona. Pero viste que está en mayúscula. Sí. Sí. Me parece que yo había visto algo así. Aparte me parece que nunca he escuchado esa palabra. Creo que no aparece el nombre al Rabsacés, yo leí él, no sé, creo que entre que iba leyendo lo fui. Primero dice al Rabsacés, y ahora en el 4 dice el Rabsacés. Claro. Era el título de un importante oficial militar asirio. Bueno, lo dejamos, le ponemos jefe. Un mensajero rey. Sí, lo entiendo, pero era para... Igual cuando lo estudié decía mensajero, así que lo ponemos como título mensajero. ¿Se acuerdan que yo una vez había hecho el tartán? Es como parecido a este podcast. Bueno, se refiere a esta persona, a este mensajero, que viene de parte del rey de Asiria. Dice versículo 4, a los cuales les dijo el Rabsacés, el mensajero, decid ahora Ezequías, el gran rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? En el que te apoyas. Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra del que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís en Jehová nuestro Dios, confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo Judá y a Jerusalén, delante del altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos. Acá, yo lo estoy diciendo medio serio, pero se lo estoy diciendo en un tono medio irónico. ¿En quién te apoyas? ¿En Egipto? Mira que él es como esa caña frágil en la que te apoyás, se te va a entrar, o sea, te va a traicionar. Mirá, acá dice, dame rehenes y yo te voy a dar tantos caballos. A ver si por lo menos, bueno, continuando dice, le puedes hacer frente a algunos de los líderes de mi ejército, al menorcito. A ver si podés hacerlo, o sea, imagínate cómo lo toma. ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿A Egipto? ¿A tu Dios? ¿No es tu Dios? ¿No es el que te abandonó? ¿Que mandaron a quitar los lugares? En ese tono se lo está diciendo este mensajero, ¿no? Y dice, se burla de la confianza de Judá en Egipto y en Dios. También afirma mentirosamente, que ahora lo vamos a ver, que Jehová mismo lo mandó a atacar. Porque dice acá en el versículo 10, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Acá vemos que también conocían de Dios y está diciendo que ellos son enviados de Dios para destruirla. Para que ellos como que en cierto modo confíen que es un proceso de parte de Dios. Pero bueno, estos son estrategias también de guerra, quería intimidar. En el versículo 11 y 12 dice, entonces dijo Eliaquim, Sebna y Joal al mensajero, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro.
Y dijo el mensajero, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, expuesto a comer su estiércol y beber su harina con vosotros? Sigue hablando irónicamente. Mira si yo te voy a cumplir hablar como vos querés. Por más que me entiendas el arameo, yo lo tengo que decir así para que todos entiendan que el que me mandó quiere que ustedes van a morir, van a perecer. Y ahí es como también, bueno, se sigue mostrando en un tono burlón. Y acá dice el mensajero, quieres que todos teman. Y el enemigo siempre quiere sembrar temor en el corazón. No solo en el corazón de los líderes, en este caso los que se ven a su encuentro, sino que quiere sembrar el temor en el corazón de muchos, que es ahí donde gana ventaja acá hablando del enemigo, ¿no? Versículo 13. Continúa, bueno, con el versículo 13 al 20. Dice, entonces el mensajero se puso en pie y gritó a gran voz en lenguaje de Judá, diciendo, oí las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no los podrá librar. Ni os engañe Ezequías, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en mano del rey de Asiria. No escuchen al rey, está diciendo. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno de su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, acá empieza a jugar como algo que el mensajero empieza a ser como... no sé la palabra. Quiere plantarle duda. Quiere plantar la duda. Ahora viene, ¿por qué? Porque primero quiere convencer al pueblo. Fue como un ejército y ahora quiere convencer al pueblo diciendo, el rey dijo así, ustedes entréguense, que yo les voy a permitir que ustedes terminen de comer sus cosas, su ganado, el vino, el agua, todo, hasta que se acabe. Cuando yo venga, los voy a llevar a una tierra parecida. Pero tenían que servir a él, ¿no? Pero él lo que está haciendo es sembrarle duda, porque esto no iba a pasar. Ellos iban a ser esclavos, porque cuando uno era tomado de otro pueblo, lo llevaban para ser esclavos. Pero decía así, no escuchen a Ezequías, no escuchen a Ezequías, no escuchen a Ezequías porque dice que el Señor los va a librar. Y él venía con mentiras a querer convencer al pueblo, ¿no? Acá entra algo muy fuerte que dice el mensajero y dice, no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? Porque también vemos que el ejército asirio había conquistado muchas naciones. Dice, ¿dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Safarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado de su tierra de mi mano, para que Jehová libre mi mano de Jerusalén? Que libre de mi mano a Jerusalén. O sea, acá entra ya a cuestionar el poder de Dios, diciendo, no hay ningún Dios que salvó a su tierra, que hace creer que el suyo va a salvar a su tierra de nosotros. Dice, ¿cómo hará Jehová? ¿Creen que Dios se encasilla o es igual que los dioses a los que ya habían enfrentado, ¿no? Entonces acá están subestimando el poder de lo que puede hacer el Señor. Y después vemos más adelante, como ya hemos estudiado, cómo termina el ejército asirio, ¿no? Y bueno, finaliza este capítulo con el versículo 21 y 22, diciendo, pero ellos callaron y no le respondieron palabras, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, Hilcías y Sebna vinieron a la presencia de Ezequías, tristes, dice que rasgaron sus vestiduras, y le contaron las palabras del mensajero. Vuelven tristes porque justamente la amenaza se hizo pública, fue evidente con todo el pueblo y también el ejército, ¿no? Viendo la diferencia de poderes, pero
Pero bueno, sigue más adelante, ¿no? Pero Ezequías le había dicho bien, y fue una respuesta sabia, que no respondan, que se callen. Y bueno, así finaliza el capítulo 36.